Muy buenos días desde la República Dominicana en este día martes, hoy es miércoles ya es miércoles 3 de abril, día 3 de la semana laboral, por supuesto, y día 3 del mes cuarto, que es el mes de abril. Las informaciones, señores, Haití sigue dando vueltas, por supuesto, en una crisis que, como en un artículo interesante que publicaba Lautaro Rivara, que es un sociólogo argentino y que yo creo que nadie como él conoce más y ha dado seguimiento al tema haitiano, hablaba sobre los últimos enlaces de una crisis en el caso de Haití, que después de la renuncia de Ariel Henry, después de la frustrada comisión que no acaba de arrancar para tratar de hacer entonces una especie de traspaso o de encaminar a ese país para que pueda resolver de alguna manera sus problemas, que no sea por la vía operativa policial, sino que sea más bien por la vía política. Tampoco ha dado resultado. Por tanto, estos últimos acontecimientos parece que lo que hacen más es profundizar la situación haitiana, que obliga, y les invito a que lean un artículo, un reportaje interesantísimo que hoy publica el periódico El País sobre lo que ha sido la situación haitiana, que ha estado sumido en una gran crisis institucional, que tiene un 60% de la población en situación de pobreza y un porcentaje bastante amplio de pobreza extrema. Entonces se ha pedido, según algunos expertos, un fortalecimiento de la moneda local, que se eleven los aranceles para favorecer la agricultura local. Y eso, en ese ejercicio que hace de publicación que hace el periódico El País, obliga a esa retrospectiva, esa mirada necesaria hacia atrás, en la que yo tanto insisto, para poder entender qué pasa con Haití, que no puede analizarse al margen de una mirada global. Por tanto, en ese trabajo interesantísimo se remonta, por supuesto, al pasado colonial para explicar de alguna manera la situación en la que se encuentra Haití, de subdesarrollo, del presente, visto esencialmente desde las metrópolis más antiguas, pero un pasado que comenzó en el siglo XIX y que llegó hasta 1947, y que llegó en forma de deuda desproporcionada, que es muy difícil de ignorar para los que quieren quedarse en la coyuntura, porque Haití tiene cosas en común con los países de su entorno. Por ejemplo, una estructura económica que está basada en la mano de obra barata, la exportación de textiles, que es la segunda fuente de divisa después de la remesa, la injerencia de Washington y de Estados Unidos, que es innegable, que invadió y que ocupó ese país entre 1915 y 1934, para luego mimar a dictadores cuya principal virtud era en ese momento el anticomunismo acérrimo, como es el caso de François Duvalier, o después su hijo Jean-Claude Duvalier, que gravitaron en la vida de ese país de 1957 hasta 1986. De ahí para allá, señores, hay algunas diferencias que son notables. El primer país americano que abolió la esclavitud y se independizó de Francia en 1804, que fue a su vez el más castigado por esa osadía 2 décadas después, cuando una armada francesa liderada por el barón de Macun lo forzó a un acuerdo ruinoso, 150 millones de francos como indemnización a los antiguos colonizadores por apropiación de tierras y de esclavos. Esto lo cuentan y quiero que lo busquen porque hoy lo publica el periódico El País de España, con un tamaño que equivalía a 10 veces el presupuesto del nuevo país, una indemnización que obligó a tomar una deuda con los bancos franceses y que fue transformándose hasta terminar entre los activos estadounidenses
Y a diferencia de la deuda con la que otros países pueden mejorar sus estructuras, su productividad, construir escuelas, construir colegios, construir hospitales, carreteras, esas amortizaciones que Haití tuvo que satisfacer hasta mediados del siglo XX, respondían a ese concepto que era mucho más elemental, que era el derecho a existir como nación. Y eso también lo testimonia una investigación publicada por el periódico The New York Times. Esto lo digo para que podamos tener un juicio más acabado sobre la situación de Haití. No podemos ignorar los hechos históricos, la referencia histórica que es importante, ¿no? Y por supuesto, lo digo también para mucha gente que dicen los haitianos son los que han labrado sus propias desgracias, porque ellos traen la desgracia encima, porque ese es un país destructivo. No es así. Eso tiene un contexto interesante, importante, en el pasado no tan lejano en el tiempo, que sería muy interesante que nosotros aquí, que somos quienes sufrimos siempre los efectos directos de todo lo que ocurre en Haití, lo he dicho y lo he repetido hasta el cansancio, bueno o malo, bueno, pues no es tan mal que nosotros hagamos esa mirada más global, que es importante y que es necesaria para entender cuál ha sido esa evolución histórica de Haití, que no vino por obra y gracia, no vino porque los haitianos tienen un espíritu autodestructivo. Eso no es verdad, absolutamente no es verdad, y lo demuestra que sean el segundo país en independizarse, y que incluso fue solidario con Venezuela, con Simón Bolívar, que fue el gran liberador de América del Sur. Entonces no es cierto, eso no es cierto, pero no queremos ver un poco esa realidad. Volvemos al patio y vamos, por supuesto, a ver otra información, que es una información importante del día, y esa información tiene que ver precisamente con lo que está ocurriendo con el caso Medusa. 26 ya son los acusados, 26 de 63 son los acusados del caso Medusa, que están negociando con el Ministerio Público y que parece que se la ponen, como titulaba en estos días, se la ponen más allá de China al señor ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, porque no puede ser, caramba, que 26 de los cercanos o de los más cercanos de Jean Alain, se la hayan cogido con el pobre Jean Alain. Por tanto, tiene que activarse tremendo el equipo de Jean Alain para tratar de ver cómo justifican lo que ha estado ocurriendo respecto a este caso. Mientras tanto, bueno, pues Elías de Jesús de Peña Tactuc fue el número 26 que se declaró culpable ayer de las imputaciones de pagar sobornos al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, a quien, por cierto, también ayer le negaron la posibilidad de retiro del grillete. Y bueno, este señor Tactuc, en referencia al ex procurador general de la República, que después de ganar la licitación dentro del plan de humanización en el lote 12 de Barahona, se convirtió en el número 24 en admitir los hechos que se le imputan en el caso Medusa, uno de los principales expedientes de corrupción administrativa que ha llevado este gobierno desde hace casi 4 años. Por muchas razones, es uno de los casos más importantes, porque lo nunca visto, que precisamente la persona que tenía bajo su responsabilidad la administración de la justicia en la Procuraduría General de la República, juzgar por todo lo que ha salido a relucir en este juicio a Jean Alain, lo que era un antro de corrupción, de perversidad, de captación de dinero sucio, de dinero del bajo mundo, una cosa impresionante. Por tanto, para los que alegan que si solo Jean Alain es el único que cometió actos de corrupción, no, es que es uno de los casos más grandes, pero además es uno de los casos más emblemáticos por las instituciones que envuelven, por los personajes que envuelven. Pero bueno, el hecho de que de 48, y hoy lo dice también el periódico Diario Libre, que lo pueden buscar, hace referencia precisamente a lo que les estoy diciendo ahora, cuando ellos refieren que de 41 personas físicas y 22 personas jurídicas, 24 han admitido haber pagado sobornos.
Y ustedes saben a quién han pagado los sobornos. Bueno, pues a ese mismo, al ex procurador general de la República, al señor Jean Alain Rodríguez. Y eso, obviamente, que pone en aprietos y en aprietos muy, muy serios a cualquiera que se encuentre involucrado en el mentado expediente Medusa y en ese proceso judicial, mucho más si se toma en consideración que dos de los principales colaboradores del señor Jean Alain aseguran haber recibido, pero además entregado fondos al exfuncionario. Entonces, si la historia reciente nos puede refrescar y recrear sobre algunos otros casos respecto al tema de la corrupción, que gústele o no a muchos, yo creo que nunca antes había alcanzado en términos de su persecución y judicialización un momento como el que estamos viviendo, y ahí tenemos que sacar su plato aparte a los que han estado también al frente de la Procuraduría General de la República, del Ministerio Público, que de igual manera han tenido que enfrentar demonios terribles, y me estoy refiriendo al caso de Miriam Germán Brito, de la que en otra entrega vamos a hablar, porque la verdad es que ha sido titánica la labor de Miriam Germán, no solamente porque las que le conocemos sabemos el coraje, la honestidad y la integridad de Miriam Germán, sino con lo que internamente ha tenido que lidiar para poder avanzar en esa tarea, en esa responsabilidad que asumió, designada por Marcha Verde y nombrada por el presidente Luis Abinader, quizás porque realmente quería o quiere que los casos de corrupción no tomen tanto cuerpo aquí en República Dominicana como lo hicieron durante 20 años y 10 años más atrás y 20 más atrás y desde hace muchísimos años en nuestro país, o sí porque entendía que eso podía generarle algún capital político. No importa, por las razones que fueran, a Miriam Germán hay que reivindicarla. Pero sí, como dice hoy Diario Libre, nos podría sorprender quizás algún resultado respecto, por las razones que les acabo de señalar, respecto al accionar de la propia Procuradora General de la República y todas las gárgolas en acecho que ha tenido a lo interno de esa entidad, y muy a pesar de lo que ha sido el discurso del propio presidente de la República, sabemos que esas gárgolas, que son parte de ese entramado que ha vivido por décadas dentro de la Procuraduría General de la República, no pierde la mínima oportunidad para intentar accionar frente a una persona que definitivamente, pienso yo, es una montaña de moralidad y de honestidad. Y cuando hago la referencia a esto, de que en esta coyuntura cualquier decisión pudiera no sorprendernos, por supuesto, hago referencia a lo que pasó en el país con el caso Odebrecht, donde hubo una condena por pagar sobornos en un país que fuimos el segundo que más sobornos cobró, en un país donde incluso la oficina para despachar sobornos funcionaba, pero no hubo un solo condenado por recibir parte de esos 92 millones de dólares de soborno. Y todavía hay mucho que procesar en ese expediente que está prácticamente en un limbo. Pero esperemos que las cosas fluyan. Mientras tanto, señores, se la han puesto en China, vuelvo e insisto, a Jean Alain, y de esta yo no sé cómo irá a salir. Yo, de mi parte, agradecer como siempre a ustedes que nos siguen a través de esta transmisión, pedirles que le den like, que compartan con otras personas. Agradecer también siempre a Farmacia GBC, que con su 20% de descuento en todas sus sucursales, bueno, pues nos amaina la carga cuando tenemos que proveernos de algún medicamento, muy costosos por cierto, en este país. Farmacia GBC, no hay excusa porque muy cerca de usted hay una Medicar GBC. Recuerden darle like, recuerden suscribirse. Si no lo han hecho y desean hacerlo también, a patreon.com/soyivonferreras, estaremos muy agradecidos. Mientras tanto, desearles un muy buen miércoles para todos y todas.